Yo soy el documentalista y esto es Los Dioses de la Muerte, parte 3. Mitología azteca. Mictlantecutli. Mictlantecutli, cuyo nombre significa Señor del Mictlán, era para los aztecas el principal dios de los muertos y el soberano del Mictlán, la zona más baja de las 9 que conforman el inframundo azteca. Las formas en que se representaba Mictlantecutli eran siempre macabras. Un esqueleto cubierto de sangre o una figura humana con cabeza de cráneo y grandes dientes, a veces con globos oculares dentro de las cuencas. Cuando le ponían un tocado, este estaba adornado con plumas de búho. Sus brazos solían aparecer en gesto agresivo, como para sugerir su predisposición a destrozar a quienes entren en su presencia, y a veces le colocaban sandalias para indicar su alto rango. Aunque lo peor de todo era el collar de ojos humanos que hacía juego con sus orejas de hueso, o en la simbólica manera en que ciertos códices lo representaban con la enorme mandíbula abierta para recibir en sus fauces a las estrellas caídas durante el transcurso del día. El culto a este dios era tan horrendo como su aspecto. En él, los participantes sacrificaban víctimas y consumían la carne de estos sacrificados en los alrededores del templo. Al reino de Mictlantecutli, Mictlán, iban las almas de quienes morían de cualesquiera formas distintas de la muerte relacionada con el agua, de la muerte en combate, en parto o en sacrificio. Pero para llegar ahí debían recorrer el largo y tormentoso camino de los muertos, descendiendo desde el primer nivel hasta el 9º. De ese modo, o bien pasaban las pruebas y desaparecían. Sin embargo, también podían perseverar y hallaban un descanso perpetuo en el Mictlán, lugar comúnmente retratado como sombrío, aunque según el Shahagún, un texto de gran importancia, después de su viaje de oriente a poniente, la divinidad solar, el sol, alumbraba la región de los muertos, trayendo el amanecer para los habitantes del inframundo. La esposa de Mictlantecutli era Mictecacihuatl, quien junto a él gobernaba el Mictlán, habitando una siniestra casa sin ventanas. Mictecacihuatl estaba asociada a las arañas, los búhos y murciélagos, todos ellos seres asociados a aspectos del inframundo como lo subterráneo y oscuro. Dice el mito que Mictecacihuatl fue sacrificada de bebé, pasando por ello a convertirse en la dama de los muertos. Asimismo, los aztecas creían que ella vigilaba los huesos de los muertos y precedía los festivales funerarios, creencia que ha sobrevivido parcialmente en el folclore popular de ciertas zonas de México, en donde aún se le asocia a este tipo de tradiciones. El aspecto de Mictecacihuatl es semejante al de su esposo, siendo por lo general representada con un cuerpo descarnado, una cabeza de calavera y una mandíbula abierta para devorar las estrellas que han caído a lo largo del día. Mitología maya. Yum-Kimil, conocido también como Apush. Yum-Kimil es el principal dios maya de la muerte y ostenta el título de amo de la muerte. Es el rey del Xibalba, o del último nivel de los 9 del Xibalba. La razón de aquella indeterminación está en el hecho de que Yum-Kimil y Apush son nombres que se han visto asociados a las distintas identidades que las diversas versiones del mito maya le han dado a la personificación de la muerte. Así, en muchas fuentes no se deja claro la dificultad para determinar quién mismo es Apush o Yum-Kimil. Los principales dioses de la muerte se representaban como seres antropomorfos, lo cual se debe a que su existencia en el panteón maya responde a la preocupación principal de ese pueblo por su propia muerte, de la que derivan las creencias sobre el destino final de los seres vivos. De estos dioses relacionados con la muerte y el inframundo, hay uno que es la muerte misma y que recibe varios nombres en las fuentes coloniales yucatecas: Apush, el descarnado; Kisin, el flatulento; Hunhahao,
Señor 1, Yum-Kimil, Señor de la muerte. Entre los quichés, Hun-Kame, 1 muerte, y Bukub-Kame, 7 muerte. Este dios en los códigos tiene como imagen una calavera, un esqueleto o un cadáver humano en descomposición. Los dioses mayas del inframundo simbolizan a las diversas energías de la muerte. Complementan a las fuerzas vitales del cosmos por su naturaleza y el lugar que habitan, y tienen su gran teatro de influencias en la Tierra, donde junto con las fuerzas celestiales fijan la dialéctica destrucción, creación, vida, muerte. En este marco, Yum-Kimil está asociado a la noche, a las enfermedades y, dentro del inframundo, particularmente al estrato más bajo de los 9. Por último, algo poco sabido es que el dios maya de la muerte se representa con rasgos vitales, ojos bien abiertos, manos en determinada postura, etc. Porque para los mayas, al igual que para otras civilizaciones antiguas de carácter animista, la muerte no es vista como la nada, el vacío o la simple ausencia de vida. Es vista como una fuerza activa, como una energía que desempeña un papel antagónico en la vida dentro del cosmos, oponiéndose a esta en una relación complementariedad dialéctica necesaria para el equilibrio de la totalidad cósmica. Ya en lo que son las tradiciones populares, se creía que Yum-Kimil merodeaba en torno a las casas de los enfermos para cazarlos y conducirlos al Xibalba. Su presencia en esos casos era perceptible a través del sonido de las campanas. Una vez que el temible dios estaba cerca, lo único que podía hacer era gritar o llorar sobreacogedoramente para así confundir a Yum-Kimil, haciéndole pensar que estaba en el Xibalba, tras lo cual pasaba de largo. Mitología celta. Don el Oscuro. A Don se le conoce como Don Firineax, Don de la Verdad, y como el rey Don de las Hadas, pero también como Don el Oscuro, un dios de la muerte. Hay así 3 personajes mitológicos en Don. Los 2 primeros parten del mito de la montaña de Don, desde la cual él y sus ayudantes, las hadas, juntan nubes para advertir de manera infalible y siempre veraz que tal o cual episodio climático está por venir. Caso distinto es el de Don el Oscuro, originado a partir de un antiguo relato épico. Escatimando detalles, la historia cuenta que Don era el jefe militar de los milesios durante la invasión a Irlanda efectuada para vengar la muerte del patriarca Mil. Sucedió así que los milesios estaban en cierta isla, cerca de las costas irlandesas, y que los irlandeses les habían dado 3 opciones: someterse, presentar batalla o permanecer 9 días en la isla y marcharse después. Entre eso y en base al juicio de Amirjin, la resolución fue que partieran tras 9 días, pero regresarían después para desembarcar e invadir con más fuerza. Sin embargo, cuando regresaban se desató un temporal y el barco de Don se hundió a causa de unos fuertes vientos que surgieron y lo separaron del resto de la flota inmediatamente después de que Don dijera: «Pondré bajo el filo de espadas y lanzas a los guerreros que se encuentren en tierra ahora. Solamente dejadme desembarcar». De esa forma, Don y su tripulación perecieron cerca del islote Dumhacha, islote en el que posteriormente fueron enterrados. Por eso, con el tiempo el islote fue conocido como la Casa de Don. A partir de eso surgió la leyenda mito de que Don se había instalado en la isla rocosa, advirtiendo que nadie llegaría al otro mundo sin pasar por su casa, la cual él ofrecía como lugar de descanso temporal a todos los que fallecían. Como se ve, el mito parte de la interpretación simbólica de la historia real, ya que la isla de Don tiene un lado de costas irlandesas y del otro lado el mar abierto, representando una cosa al mundo de las almas y la otra al mundo de los vivos. Morrigan. Morrigan es la diosa celta de la muerte, la guerra y la destrucción, pero también del amor, el sexo y la fertilidad.
Ella es ciertamente una diosa compleja, ya que en ella están las diosas Bat, Macha y Nemain, interpretadas generalmente como aspectos de Morrigan, una diosa que es madre, hija y amante, o doncella, madre y viuda. El aspecto de Morrigan varía y hasta se cree que tiene la capacidad de cambiar de forma. No obstante, en base a los distintos aspectos de su naturaleza, se le suele representar como una hermosa joven o una anciana hechicera, como una mujer guerrera llena de atavios militares o como una corneja o un enorme cuervo, ya que según las historias míticas, Morrigan se aparece en el campo de batalla como un cuervo gigantesco, aunque también a veces lo hace a manera de un viento gélido que sigue al derramamiento de sangre. A Morrigan se le solía invocar en medio de la batalla tocando cuernos de guerra, con lo cual se obtenía su protección, consistente no en un ataque directo de esta al enemigo, sino en su influencia, tendiente a debilitar y hacer fallar al adversario en momentos clave de la batalla. Y es que, pese a su complejidad, Morrigan era primordialmente una diosa de la guerra y la muerte, por lo que a los cráneos de los caídos en batalla les llamaban las bellotas de Morrigan. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Los Dioses de la Muerte, parte 3.